Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, en su televisión regional, en Popular Televisión, con muchos temas. No sé si va a dar tiempo porque, como las noticias se precipitan, teníamos dos temas principales y 3 o 4 laterales, pero el guión se nos ha caído. Vamos a saludar a nuestros invitados. Don Carlos Pajares, que ya viene con el uniforme número 1, es decir, traje de gala. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Y quien sigue desobedeciendo y que parece que sigue de vacaciones, le ha gustado este traje de verano, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Ya sabe usted que la rebeldía es una de mis características y bueno, mientras me sea posible, seré rebelde. Bueno, tengo aquí 3 temas que les voy a dejar elegir por cuál empezamos. La fusión Bankia-Caixa, que está en marcha y que mientras estamos realizando este programa, pues todavía no conocemos muchos detalles. Bueno, que parece ser que el presidente de la nueva entidad será el actual presidente de Bankia, el señor Gori Golzarri. Tenemos el tema del confinamiento de Santoña, que quisiera tocarlo, y la comparecencia ante empresarios al inicio de semana para hablar de presupuestos, supuestamente, del presidente del gobierno, don Pedro Sánchez. ¿Por qué empezamos? ¿Por qué cuestión empezamos, don Aurelio? Bueno, yo creo que cualquiera de ellas podemos, porque tampoco va a ser un tema, se despacha rápido, que sería lo de la unión de Caixa-Bankia, ¿no? Que es un tema... Pues empezamos con este tema. Hay que reconocer que esta fusión, conoceremos muchos detalles y cuando hablamos, estamos grabando el programa, pues nos faltan detalles, pero podemos intuir lo siguiente. Esta fusión viene propiciada, 1, por... la falta de márgenes en las entidades bancarias. 2, por el intento del Estado de recuperar así 21.000 o 22.000 millones puestos en su día, que eso me parece lo más importante, porque es lo que yo creo que ha forzado, así el Estado tiene caja, porque está con el agua al cuello. Y 3, hace tiempo, que ya está en tiempos de Rodrigo Ratos, habló de esta posible fusión. Pero yo pondría como temas principales los 2 primeros. Esto tiene consecuencias, va a tener consecuencias laborales importantes. Se habla de 10.000 o 11.000 personas, me supongo que se seguirá el trámite de prejubilaciones. Aspectos positivos, una entidad muy fuerte, económicamente envidiable, pero se nos quita competencia. Es decir, el mercado español se está quedando sin competencia, se está quedando, por lo tanto, sin libertad de elección, y esto, pues a mí particularmente me parece que es un error muy grande. Bueno, pues empezamos por este tema con lo que sabemos y con las precauciones debidas. Don Carlos Pajares. Bueno, yo al análisis que usted ha hecho añadiría también alguna cosilla más. Primero, que la situación del COVID, desde luego, hace que las empresas se muevan y se muevan rápido, en este caso la banca. La situación va a ser muy complicada y ya están tomando posiciones. Otro análisis que haría sería, al final, a mí me viene, cuando hablo de las 2 entidades, me viene Madrid y Barcelona. Sí. Y bueno, pues bueno, es como, digamos que es como hacer más país. En definitiva, es tener 2 grandes entidades, una que era y es de origen catalana y otra de origen madrileño. Y bueno, pues es hacer más España, vamos a verlo también desde el punto de vista positivo. Y luego también haría otro análisis en relación a la situación política, y el Estado ahora se convertiría, no sé cómo quedaría, pero posiblemente se quedaría como uno de los primeros accionistas de... Bueno, se diluye, sí, y es posible que lo que quiere es cobrar, yo creo.
a tenor de la información. Vamos a ver si es fusión, asociación, No, sí, intercambio de acciones. Sí, lo que quiero decirles precisamente que esto va, por eso digo también desde el punto de vista político, porque esto va en contra de la ensoñación de nuestro vicepresidente, no me acuerdo qué número tiene, del gobierno segundo, el señor Pablo Iglesias, cuando hablaba otra vez de la gran banca pública y lo demás, o sea que también se diluye un poco esas aspiraciones del señor Pablo Iglesias. E incluso aunque el Estado no vendiera, que va a vender echando puñetas, porque no hay como diría un mexicano, no hay un chavo, pues entonces si ahora tiene el 20%, el 20 y tantos por ciento de Bankia, pues se quedaría en un 8, un 10% del total de la entidad. Luego queda, pues sí, como un gran fondo de etapa, pero me supongo que esperará, irá vendiendo poco a poco en bolsa o lo hará de toda una vez, que más me inclino que hará caja de los 20 y tantos mil millones y la señora Calviño salva sus apuros, don Aurelio. Bueno, esto tiene principalmente como objetivo ¿no? Hacer una banca mayor, hacerla más rentable, porque efectivamente hoy los bancos, la dimensión que tienen, parece ser que están teniendo dificultades, precisamente por eso, por la pequeña dimensión, no solamente de los bancos españoles, sino también de los bancos europeos frente a los monstruos americanos, por ejemplo, ¿no? Entonces la unión de Caixa con esto la convierte en el mayor banco español en este momento. Efectivamente, a mí me parece que esas ideas que había en el gobierno de nacionalizar banca y hacer una banca pública, pues hubiera sido volver otra vez a los grandes errores del pasado, ¿no? Donde la administración entra, lo llena de gente y resulta que lo convierte en ruinoso, como ya pasó con las cajas de ahorros, que desaparecieron precisamente y dejaron de ser rentables en el momento que eso pasó a manos de los políticos, que se las comieron. Bueno, ahora Bankia entra en esa línea, yo creo que es un buen gestor, el Goirigolzarri. Sí, pero ese va a ser el presidente, posiblemente habrá un consejero delegado que será de Caixa, me supongo. El CEO, como se suele decir, pues será otro. Pero el FAINE supongo que no dejará totalmente la rienda. Pero bueno, que es un movimiento esperado. Hoy lo que sí es cierto que los ciudadanos ya no esperamos gran cosa de los bancos. La banca está ensimismada, hay una gran endogamia. La banca se han olvidado por completo del cliente y del usuario, que es absolutamente maltratado. Y vamos a ver ahora qué pasa. Ahí vemos, y con esto yo creo que va a tener la importancia de haber destrozado las cajas de ahorro, como en Alemania sigue funcionando, ese tejido capilar que ayudaba. ¿Cuánto hubiera ayudado ahora mismo un sistema de cajas extraordinario? ¿Cuánto hubiera ayudado a la economía de este país? Y esto hay que agradecérselo a los políticos en general, no creo que se salve ninguno, y a una irresponsabilidad más, es decir, eso ha sido uno de los grandes dramas de este país. Quedan cajas por ahí pequeñitas, bueno, y luego las rurales, que están muy bien gestionadas. Yo tengo una idea clara, el tamaño lo único que hace es el problema más grande, pero igual lo que quieren es eso, para que no el problema siga permanente. Yo creo que lo que hay que hacer es proyectos de empresas útiles, con gestión y con capacidad, y por supuesto, un grupo financiero pequeñito, pero muy solvente, tiene muchísimas posibilidades. Lo que pasa es que aquí estamos en los grandes números y posiblemente, claro, en los grandes números también vienen los grandes engaños. Es muy fácil en una gran entidad esconder debajo de las alfombras muchas cuestiones. Eso es la auténtica realidad. Pero bueno, en cualquier caso esto, a falta de datos, porque cuando grabamos este programa pues no tenemos mucha más información, la cuestión no me parece descabellada, sino me parece, en principio, y en caso contrario lo diríamos en el próximo programa, una magnífica noticia. Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos con un asunto que, vamos a poner el ejemplo de nuestra tierra del confinamiento de Santoña, porque ha habido 40 o 50 positivos, pero que lo podemos extrapolar a Valladolid y a otros lugares. A mí me parece que lo que está ocurriendo en este país es un despropósito. Es decir, si hay personas que dan positivo de COVID, pues esas personas en primer lugar, habría que pensar si son sintomáticas o son asintomáticas. Bueno, ese sería entrar en una batalla que tampoco la vamos a tratar aquí. Vamos a dar por sentido que los asintomáticos pueden, iba a decir contaminar, que también pueden contagiar. Pero eso se aparta, se confina.
Pero confinar a una población completa en pleno siglo XXI es un despropósito, pero un despropósito porque se ha visto el desastre en España. Pero lo que es un despropósito es confinar a personas sanas. Sanas. Confinar a personas sanas es un despropósito. Se están cargando el tejido productivo, se están cargando la normalidad, se están cargando la economía, y en esto no hablo del gobierno de Cantabria, que también, por supuesto, la decisión de Santella me parece horrorosa, de la Junta de Castilla y León, Madrid, que quiere impedirlo, ya ponen normas que, por ejemplo, hasta las 12, pero a partir de las 12 no en una terraza, que es que el virus a partir de la 1 contamina más. Es decir, estamos en una auténtica locura, que no, por cierto, no se ve en ningún país de Europa. Yo estaba viendo Euronews ayer o antes de ayer y daban un reportaje sobre Praga, de un recital de ópera que lo hacían en la cúpula de un hotel, y decían precisamente, todo el mundo sin mascarillas porque estamos al aire libre. Es decir, aquí se están poniendo una serie de normas que el público no entiende, y hacer leyes que el público no entiende es una auténtica atrocidad. Y nadie está ya hablando, por supuesto, de no tomar precauciones. Ojo al parche, porque aquí ahora ya hemos visto lo que ha dicho este importante cirujano de Valencia, que ha dicho la auténtica verdad. Ha dicho, primero fue China y lo han ocultado, y ahora se está creando más problema con los confinamientos que el problema, con el 0,5% de muertes ahora mismo de las personas que tienen COVID. Entonces yo creo que se están matando moscas a cañonazos. Dicho esto, y dicha mi opinión, la opinión es suya, don Carlos. Bueno, yo creo que primero tenemos unos políticos que gestionan pensando más en los votos que en la sociedad, y acostumbrados a utilizar el boletín oficial, me da igual, el de la provincia, el de la comunidad autónoma o el del Estado, y pensando que todo se soluciona en base a boletín oficial y no a organizar y hacer las cosas con un poco de sentido común. Se hicieron las cosas muy mal al inicio de la pandemia y se siguen haciendo las cosas muy mal. Además, siempre vamos a retranca de lo que se hace en Europa, y que lo está haciendo en muchos países, lo están haciendo francamente bien. No habla nadie de Suecia, porque como allí no ha habido ni mascarillas ni nada, ahora, claro, no lo pueden hablar, porque ha sido un exitazo. Pero lo primero también que quiero dejar bien claro es que en esta mesa no estamos sentados ningún negacionista. Es que inmediatamente no, pero igual por decir esto dice alguno que es negacionista. Es que ese es el problema que se está instalando. Por favor, ¿cómo no vamos a saber que esta es una enfermedad que al que le coge bien lo pasa muy mal, y que ha habido 45.000 o 46.000 personas que la han pagado con su muerte? Por Dios, es que seríamos unas personas insensatas. Pero es que a veces parece que cuando... No, pero eso lo dicen porque realmente ellos saben que no tienen razón. Entonces tratan de atemorizar con normas, leyes... su propia incapacidad. Lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Europa, lo que se ha hecho y lo que en España se sigue sin hacer de manera adecuada, independientemente de lo que luego los medios de comunicación y las propias autoridades intentan trasladar, que no va en la línea de la realidad. El rastreo, el número de rastreadores y la eficacia de los rastreadores españoles está puesto en tela de juicio. Ni son suficientes ni lo están haciendo bien. El número de PCRs por habitantes en España sigue siendo muy inferior al resto de los países donde se desarrolla una batalla contra la enfermedad de una manera adecuada. En España se están haciendo aproximadamente, por cada detección de un positivo, se hacen aproximadamente, no recuerdo exactamente la cifra, pero son 30 y tantos PCRs por positivo. Mientras que en Europa, en algunos países, la media me parece que está en 160 y en algunos incluso se superan los 200. O sea, con ese nivel de trabajo y de implicación, es muy difícil que la pandemia aquí se esté sujetando. ¿Qué ocurre? Que para evitar o para intentar minimizar esa falta de acción, de toma de medidas que son coherentes y ordenadas, pues se asusta de una manera desorbitada a la sociedad. Santoña, a mí, y lo vengo diciendo muchas veces en esta mesa, todos tenemos responsabilidad. Individualmente los ciudadanos la tenemos, por supuesto, nadie la pone en duda, pero también las administraciones, y en este caso de asumir su propia responsabilidad, y no pueden pagar justos por pecadores, que es lo que se hace. No se puede dejar, como se ha dejado, y no digo solo en Cantabria, sino prácticamente en toda España que vive del turismo, se ha hecho la vista gorda
y se ha permitido, pues bueno, pues que se hicieran cosas que no estaban controladas. Y ahora cuando se empieza a descontrolar, se señala única y exclusivamente a los ciudadanos o a parte del empresariado. No es, yo creo, casualidad que el confinamiento de Santoña se haya hecho el 2 de septiembre. No es casualidad. Ni que los confinamientos se empiecen a hacer ahora en las zonas turísticas españolas, ahora cuando llega precisamente la finalización del verano. Y tampoco es casualidad que ahora se señale como culpables a la hostelería una vez más, cuando se ha alentado que la hostelería funcionara. Las cosas no pero no los supermercados, no los autobuses, no... iban a la escuela. Es que no lo entiendo, que me parece muy bien, que yo creo que los niños tienen que ir a la escuela. Yo creo que esa es una decisión extraordinaria. Sí. Pero ahí es donde viene esa incongruencia que el ciudadano de a pie vive y con la que le es muy difícil convivir. Pero bueno, algún día se darán cuenta de Don Aurelio. Bueno, hoy cuando se hace crítica de una medida de estas, corre uno el riesgo de que digan que se está haciendo de manera irresponsable, y no es así. A mí me parece que como se está haciendo, la irresponsabilidad está en la forma en que esto se está haciendo. Primero, hay una gran desconfianza por el ciudadano, porque nadie sabe esta medida por quiénes ha sido tomado, si hay una comisión que estudie, un grupo que estudie de expertos, que estudie verdaderamente esto, y si esas medidas no pueden ser contraproducentes. Aquí hemos visto que un confinamiento de 3 meses ha producido un efecto rebote extraordinario. O sea, ha sido el país donde más drástico ha sido el confinamiento, y resulta que ahora estamos a la cabeza del mundo con este rebote, ¿no?, del virus. Por tanto, creo que hay una gran desconfianza. A mí me parece que la medida de Santoña es una medida arbitraria, poco científica. Es muy fácil decir a todo el mundo que se quede en casa o que no se eso es muy fácil, habiendo alternativas, como es efectivamente ver quiénes están sanos, quiénes no lo están, y hacer los confinamientos parciales. Pero lo que no se puede hacer es arruinar de esa manera a todo un pueblo. Y hoy estamos en una situación todos de gran precariedad. Vemos hacia dónde va la economía, sabemos cómo está la hostelería, cómo están las fábricas, en fin, cómo está todo esto, y resulta que ahora llueve sobre mojado. Ahora añadimos otro periodo más de no sabemos cuánto tiempo, también de inactividad económica, con lo cual, pues bueno, el problema se va a agravar, y además yo creo que con muy pocos resultados positivos en cuanto al control de la epidemia, porque en España es una epidemia. Bien, hay una cuestión que son los datos, es decir, se debieran en este tiempo preparar las UBIs, preparar bien los hospitales, y sobre todo las primeras instancias, los centros médicos de cada zona, ¿no?, para que estuvieran preparados, puesto que los datos son los que son. 0,5% de fallecimientos sobre el tema. Afortunadamente, se ha aprendido mucho. Entonces, la cuestión, que decía el doctor Cavadas, no me acordaba del nombre, es la siguiente. Se está causando ahora, y no estoy hablando de marzo, estoy hablando de ahora, ¿más daño con las medidas o no? Yo estoy convencido que se está causando mucho más daño. Y estoy convencido, lo que pasa es que yo no soy científico, que si ahora se relajan las medidas, no pasaría absolutamente nada. Evidentemente que habría personas enfermas, pero para eso hay que estar preparado, y decir, tener los equipos, y hace falta más médicos, porque nadie está negando esta situación. Nadie lo estamos negando de los 3 que estamos aquí. Pero lo que sí decimos es que, como dice el doctor Cavadas en su entrevista, que eso lo han ocultado algunos medios, dice, es que si no hay economía no va a haber sanidad tampoco. No se va a poder pagar una buena terapia. Y luego dice, y se están abandonando otras atenciones. Entonces, aquí o ponemos a los políticos contra su realidad, o además vamos camino de una especie de dictadura médica. Porque no nos olvidemos que si el Estado, que tenía que tener especialistas, técnicos, economistas, para distinguir lo que hay que hacer, no lo han hecho porque dice que no tienen equipos, ¿qué van a hacer las comunidades autónomas? ¿Qué decisiones? Lo de la de Castilla y León, con Valladolid y Salamanca, ha sido realmente horroroso. Es decir, o lo de Madrid, y ahora hablo de lo de Santoña, es que son de todos los colores, es un auténtico despropósito, pero un auténtico despropósito, y sobre todo es un despropósito confinar a alguien sano. Es decir,
Si hay alguien que no está sano, pues se confina, pues sí, que se considera que puede contaminar, que ese es otro tema que habrá que investigar, porque hay gente que cree que no, pero bueno, yo como no soy médico no voy a entrar, porque me llaman entonces negacionistas. Don Carlos, y con eso acabamos este tema. Casi me reitero, la cuestión es que al inicio de la pandemia nos confinaron porque no había mascarillas y no nos dijeron la verdad, porque al principio recuerdan ustedes que decían que las mascarillas no eran necesarias y contraproducentes. Pero como no había ni había capacidad de tenerlas, lo que hicieron fue decir que no eran necesarias y meternos a todos en casa. Ahora, durante estos meses, y recordemos que además el confinamiento terminó cuando terminó, o sea que ya llevamos un montón de meses, y mucho me temo que sobre todo en lo que, como comentaba antes, la importancia de los PCRs y de los test de detección y de los rastreadores, como no se ha hecho y no se está haciendo, pues volvemos a ocultar la realidad de mi ineficacia y la vuelvo a ocultar pues generando una alarma de carácter innecesario, confinando. El confinamiento al final no es ni más que la demostración de la incapacidad de poder rastrear y de poder detectar en una zona de población de manera adecuada cuáles son los portadores de la enfermedad. ¿Alguna cosa más, don Aurelio? Bueno, simplemente esto, el doctor Cavada sabe de qué está hablando. Avisó de que China no estaba diciendo la verdad y ahora dice, me parece que las medidas que se están tomando van a crear más problemas. Tiene muchas... Claro, no se atreven a llamarle negacionista. No es negacionista, él conoce muy bien la enfermedad, conoce el proceso, conoce el virus, conoce su potencial, su enorme potencial de contagio, conoce la forma en que esto se transmite, que hoy habrá más, pero sabe que es el contacto, que son los aerosoles, que está en el aire, que está en el ambiente, en fin. Pero bueno, están las medidas de protección, está la higiene, están las mascarillas, está no establecer contacto entre las personas. Todo eso son medidas que se deben tomar mucho antes que un confinamiento tan drástico que lleva a una ruina a un país, Sobre todo cuando el número de fallecidos es el que es. Claro. Que, ojo, que no estoy diciendo una sola muerte vale más que todo el oro del mundo. Hoy ya es se decir, pero bien, es que habrá que relativizar, porque todos los días, desgraciadamente, mueren cientos y miles de personas de otras enfermedades. Don Carlos. No, que quería decir un dato también, que parece que se culpabiliza a la población, y la población mayoritariamente, las estadísticas y los estudios están. España es de los países donde más uso de mascarillas se está haciendo, donde más limpieza de mano y donde más distanciamiento social se está haciendo. Y donde más miedo se ha metido. Y donde más contagios se está viendo. Informativo de ayer de las 10 de la noche en la BBC, no sé si iba el COVID en cuarto o en quinto lugar ya de la información. Sí. Aquí vi un informativo, voy a decir el nombre, de Antena 3, y bueno, aparte de hablar de las multas que meten en cada país, etcétera, no sé si fueron 25 minutos, realmente no entiendo nada. Bueno, vamos con otra cosa que no entiendo, la intervención ante empresarios del señor Sánchez, hablando de esa palabra que alguien le ha dicho, resiliencia, y que dice transformación digital, transición ecológica y cohesión territorial, con lo que estamos viendo en el País Vasco. ¿Qué le parece a usted, don Carlos? Pues don Pedro Sánchez en estado puro, pues bueno, frases grandilocuentes que seguramente todos podríamos en algún momento pues incluso también comentar y decir, pero como bien ha dicho la presidenta del Banco Santander cuando le han preguntado sobre la intervención, que está muy bien, pero bueno, que eso hay que plasmarlo en realidad y en hechos concretos. Hechos son amores y no buenas razones, palabrería sin más. Don Aurelio. Bueno, pues es que efectivamente todo esto es son cantos de sirena y es no decir nada, hablar de cohesión, de transición ecológica, de transformación digital, pues es como cuando hablamos del nuevo modelo productivo, pero bueno, ¿qué vamos a producir? Habrá que comprar primero máquinas y preparar a la gente, ¿no? Todo eso son palabras, es palabrería. Lo que a mí me ha llamado la atención es las formas, yo diría, las formas tan suaves y tan delicadas de relación entre empresarios. Sí, los del IBE, los que están pendientes del boletín. Cuando se encuentran con un vicepresidente que lo único que les somete es a agresiones permanentes. Está diciendo que los empresarios son los culpables de todos los males de este país, que hay que nacionalizar las empresas, y las más grandes, empezando por los bancos, las primeras, y entonces resulta que parece que los empresarios padecen el síndrome de Estocolmo, que cuanto más les atacan y les agreden, más suaves y más amables se vuelven con los agresores, ¿no?
creo que bueno, que es una de las conclusiones que se puede sacar de lo que ha dicho. Claro, dices, ¿se puede estar contra esto que dijo Sánchez, que es lo que decía Ana Botín? Pues, hombre, estar contra la cohesión, pues no vas a estar. Contra la transición, pues tampoco. Pero vamos, que eso es la nada, ¿no? No, de todas formas, decir que también las grandes empresas y las que estaban allí sentadas, pues muchas de ellas, la regulación que pueda hacer desde el Gobierno central les influye mucho desde el punto de vista económico. Como usted bien decía, el boletín oficial a ellas les pueden hacer mucho daño. Y bueno, las relaciones siempre con el Gobierno, sea el cual sea, por parte de esas grandes empresas del IBEX, nunca ha sido especialmente mala. Yo creo que saben estar y quieren estar a bien con el Gobierno. Y por eso no querían que los pequeños empresarios, que crean el 90% del empleo, no estuvieran. A mí me parece que la actitud de estos señores del IBEX es auténticamente fariseísmo puro, y además una falta de solidaridad con sus compañeros de 1, 2, 3 empleos, que son los que crean que lo están pasando fatal. Pero bien, eso como ya está más claro y la gente no es tonta y se da cuenta, aquí lo que hay es que tendría que haber hablado, voy a hacer un presupuesto cero, voy a quitar subvenciones, voy a reorganizar el Estado, porque la cirugía que hay que hacer en España no se habla con grandes palabras. Luego, a mí me parece esto, que yo creo que no va a haber ni presupuesto. Esto es un brindis al sol, seguir ganando tiempo, seguir diciendo grandes palabras, y mientras, pues hay que vender el asunto Bankia para sacar ese dinero, para pagar esos 20.000 millones, para tener caja para llegar a fin de año, y grandes titulares. Y el IBEX, algunas del IBEX, porque allí no está Inditex, que le sobra, que le importa un pimiento lo que diga el señor Sánchez, con los medios de comunicación, televisiones, las grandes, que están haciendo un gran daño, un mal servicio a España, porque no están contando la mitad de la mitad, don Aurelio. Efectivamente, yo creo que el daño que se está haciendo es grave por parte de estos medios. Pero, sobre todo, yo creo que es preocupante que no se abordan los problemas fundamentales. Hoy hay que hablar de que estamos, España, en una prácticamente en ruina económica. Necesitamos dinero, necesitamos hacer caja para sobrevivir, para pagar los ERTES, para pagar pensiones, para pagar la sanidad, y vemos que se retrasa el dinero de Europa, que no hay unos presupuestos. Bueno, pues porque el Gobierno está en una posición, está sostenido ahí por unos grupos que cuanto peor para España, mejor para ellos, y no hay manera de negociarlo. Dicen, culpan, que es que el Partido Popular no quiere. Es que Sánchez no quiere negociar con el Partido Popular, o sea, le vale cualquier cosa para decir esto. Y yo, cuando escucho a la ministra portavoz decir que les une, yo no sé si ustedes conocen a un tal Rufián, que es un parlamentario independentista catalán, que posiblemente, si se habla de alguien que odia a España, ese es el número uno. Es el hombre, me parece, un independentista catalán que odia de verdad a España. Bueno, pues cuando se escucha decir a la ministra portavoz que lo que les une al PSOE y a Rufián es el amor a España, pues dice, bueno, pero ¿en qué situación estamos y hacia dónde caminamos? ¿A quién va a convencer de que al Partido Socialista Obrero Español le une con Rufián el amor a España, ¿no? Bueno, pues presupuestos no tenemos, Europa sigue retrasando las aportaciones económicas, ahora quieren, y esto es lo que se podía acelerar, los 21.000 millones del SURE, que a fin de cuentas es el fondo de rescate que se va a pagar, yo creo que eso se puede acelerar, y bueno, pues por lo menos eso nos permitiría salir del paso. Sí, quería decir, me voy a añadir una cuestión. Yo iba a decir simplemente que creo que desgraciadamente sí va a haber presupuestos, sí los va a haber. Lo que pasa es que van a ser unos presupuestos eminentemente políticos, no presupuestos, unos presupuestos creados y realizados para que España salga de esta situación complicada. Van a ser unos presupuestos, una amalgama, va a ser unos presupuestos Frankenstein, como el propio gobierno tal como está formado,
hecho por intereses particulares de cada uno de los grupos, buscando cada uno su propio interés para conseguir manteniéndose cada uno en su esfera de poder, y desgraciadamente eso va a seguir haciendo mucho daño a la economía española. Recuerdan ustedes, y acabamos con ello, que este verano hablábamos de la salida de 25.000 millones de euros de inversores, ¿no?, extranjeros de España. Bueno, pues ya van 48.000. Por el mismo año, la misma fecha del año anterior, llevábamos 18.000. Es decir, la suma de lo que entra y de lo que sale. Un déficit de 48.000 millones, es decir, se está saliendo el capital de España, de los inversores, y eso sí puede llevar al gobierno a una situación crítica. Yo creo que España va a ser intervenida, no como una intervención clásica con los hombres de negro, pero sí una intervención en la que nos van a marcar el presupuesto. ¿Lo cree usted eso, don Carlos? Desgraciadamente puede que sea la única solución que tenga Europa y que tengamos los españoles. Como usted bien dice, no va a ser una intervención a la griega, porque eso sería un desastre ante la opinión pública internacional y Europa no va a querer eso, pero es muy probable que, bien entrado el año que viene, empecemos a notar cómo esa intervención por parte de Europa se empieza a hacer evidente. Don Aurelio. Sí, la intervención yo creo que sería temible. No, yo creo que sería una seguridad para el pueblo español. Sí, bueno, es seguridad, pero generaría mucho sufrimiento porque habría, por medio se daría mucho la reducción, el tema de las pensiones, pues sufriría no se tocarían, igual se quitan. Sí, y yo creo que se va a dar por una razón muy sencilla, porque este fondo que participa ahora, que es el SURE, que ha sido un desgajamiento del MEDE, yo creo que esto va a conllevar un control bastante exhaustivo, que no lo llaman los hombres de negro porque el COVID ha cambiado, digamos, esas formas. Se justifica más el que un país esté en la situación que está España, pues por todo el proceso que ha pasado, ¿no?, de la enfermedad. Pero sí que va a haber un proceso de intervención, y era la resistencia del gobierno para pedir este fondo de 21.000 millones, estaba apoyada en eso, en que conlleva una intervención. Pues aquí justo se lleva el tiempo el programa, y muchísimas gracias, don Carlos Pajares, don Aurelio Sastre. A ustedes, pues que tengan una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.